Es viernes 10 de mayo y acaba de concluir en Roma el Congreso Litúrgico Internacional que se celebra cada 3 años, un evento que inició este miércoles 8 y por supuesto un evento que no me podía perder por lo mucho que me apasiona la Sagrada Liturgia. Aprovecho para enviar desde aquí todo mi agradecimiento al padre Jordi Piqué, que es uno de los máximos liturgos en la Iglesia Católica, además de que es el rector del Pontificio Instituto Litúrgico en el Pontificio Ateneo San Anselmo, por el apoyo que me dio para lograr que me inscribiera, sobre todo de forma extemporánea y sorteando una serie de dificultades técnicas imprevistas, pero muchas gracias al padre Jordi, porque gracias a su apoyo pude participar en este evento tan importante en el que se congregan todos los apasionados de la Sagrada Liturgia para reflexionar, aprender, compartir acerca de temas muy interesantes. En esta ocasión, de cara al jubileo de 2025, en que estaremos celebrando 1700 años de que se celebró el Concilio de Nicea, ese concilio tan importante para la vida de la Iglesia, pues el tema era por supuesto los concilios, los sínodos y la liturgia aquí en el Congreso. El evento lo arrancó el miércoles 8 el padre Enda Murphy en representación del cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, para hablar acerca de una iglesia sinodal que se nutre de la liturgia. Esa fue la conferencia magistral y a partir de ahí los ciclos de conferencias ya relativos a los temas específicos de este congreso, comenzando por la ponencia del Dr. Thomas Laughlin, que venía de Nottingham, para hablar acerca de la liturgia y los concilios de la Iglesia, explorando la relación compleja que existe entre la ley y la liturgia. Continuó por la tarde, después del almuerzo, el doctor Basilius Gren, que venía de Austria, para hablar acerca del Concilio de Nicea y su relevancia para la liturgia de hoy. Continuó el doctor Harald Buchinger, que venía de Ratisbona, para hablarnos acerca de la Pascua en el Concilio de Nicea, una ideología e historiografía. Esta conferencia no sabes cómo me gustó, ya te tendré que hablar acerca de ella, fue de mis favoritas de todo el Congreso. Más adelante se presentó la doctora Hélène Bricout de Francia para hablar acerca de los concilios como fuentes para la legislación litúrgica. Y concluyó la primera jornada el doctor Gabriel Radel, que venía de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, para hablar acerca de las posturas litúrgicas. Y fue una conferencia interesantísima en la que, aunque el título estaba en plural, posturas, realmente de lo que nos habló fue de la historia de la postura de arrodillarse y de la genuflexión a lo largo de la historia de la Iglesia. Fue muy interesante entender y aprender todos los debates y todas las diferentes apreciaciones que se tenían acerca de este gesto que para unos significaba penitencia, para otros adoración, para otros humildad, para otros un simple saludo, y la forma como se fue incorporando a la liturgia fue realmente muy interesante. También ya te hablaré de esto con más detalle en otra ocasión. Al día siguiente, el jueves, abrió la jornada el doctor Martin Klöckner, que venía de Friburgo, para hablarnos acerca del rito del sínodo diocesano. Ahora que está tan de moda la sinodalidad, nos habló de cómo se celebra la liturgia del sínodo diocesano, y continuó también temprano por la mañana el padre benedictino Ubaldo Cortoni, él es profesor del Pontificio Ateneo San Anselmo, hablándonos acerca de las órdenes más antiguas y la celebración de la liturgia relacionada con los concilios. A media mañana intervino también el benedictino Olivier Marie Sartre, también profesor del Pontificio Instituto Litúrgico, para hablar del Concilio Vaticano II y los sínodos sucesivos como fuentes para la inculturación litúrgica, seguido por la presentación del benedictino también, Jerónimo Pereira, que habló acerca de la posibilidad de una liturgia para la Amazonía. Luego del almuerzo llegó el turno también de Ratisbona del doctor Gregory Tucker para hablar acerca de los himnos litúrgicos con los que el rito bizantino celebra aquel concilio de Nicea. Porque has de saber que en el rito bizantino, el domingo anterior a Pentecostés, se celebra ese concilio de Nicea, y nos presentó toda una serie de himnos muy interesantes, en los que era interesante ir notando ya la presencia teológica de términos como la Trinidad,
pero también por ahí nos presentó uno que, siendo un himno litúrgico, estaba muy violento, porque en el Concilio de Nicea, que se pretendía combatir las herejías, por ejemplo, de Arrio y de Nestorio, bueno, pues había un himno por ahí que decía que todos le den la espalda a Arrio y que el desdichado rostro de Nestorio sea bofeteado. Y nos decía que había himnos mucho más violentos en ese sentido, pero no nos lo presentó, por prudencia, dijo este sacerdote del rito bizantino. Continuó otra de las conferencias que a mí más me gustaron, el doctor Marc Sureda y Giovanni de Barcelona, que vino a hablarnos acerca de la arquitectura litúrgica, y fue interesante ver cómo ha ido evolucionando la estructura de los espacios sagrados con referencia a los diferentes concilios, desde aquellos tiempos hasta nuestros días, después del Vaticano II. Luego vino una pausa para el café y concluyó la jornada el doctor Martin Wallraff, que venía de Múnich, para hablar acerca de los himnos protestantes. Fue una sesión interconfesional en que vino a compartirnos también acerca de su liturgia, en concreto de sus himnos litúrgicos. Desde los tiempos de Martín Lutero fuese al menos un tema interesante, aunque personalmente hubiera preferido yo otro tema, pero bueno. Y concluyó esa jornada Jaume Fontbona y Misé, que venía de Barcelona para hablar acerca de la eclesiología eucarística o de comunión. Y ya el día de hoy por la mañana concluyó este congreso con un par de conferencias únicamente. La primera de la religiosa Elena Massimi, del Instituto de Liturgia Pastoral en Italia, que vino para hablar acerca de la liturgia fresca, auténtica y gozosa para los jóvenes. Y la última ponencia fue la del doctor Samuel Goybert, que vino de Tilburgo, en los Países Bajos, para hablarnos acerca de la sinodalidad litúrgica y de la liturgia sinodal. Reflexiones pastorales teológicas sobre las dinámicas mutuas entre sinodalidad y liturgia. Pues 2 días y medio de intensa reflexión litúrgica, de mucho aprendizaje, realmente muy interesante este congreso. Todas las ponencias tuvieron lugar dentro de la Basílica de San Anselmo. En la capilla se celebraba la Santa Misa y también la oración de la hora media con cantos gregorianos, y también había en uno de los salones una exposición de artículos religiosos muy antiguos, también muy interesante. Siempre es motivador ver cómo hay personas que saben tanto, que están tan apasionadas, que han estudiado la liturgia hasta niveles que uno ni se imagina, y que vienen a compartir con mucho gusto lo que han aprendido, aquello en lo que se han vuelto especialistas con el paso de los años. Es un verdadero agasajo. Y lo más importante, a fin de cuentas, es no dejar el estudio de la liturgia como un mero ejercicio intelectual, porque bien puede hacerse así, resulta sin duda interesante y fascinante, pero de nada nos sirve simplemente hacer un estudio epistemológico de la liturgia si este estudio no nos lleva a conectar con Dios de una manera cada vez más plena. Yo creo que a nivel personal esa debería ser la tarea con la que nos tenemos que quedar todos los que asistimos a este congreso: cómo hacer de nuestras celebraciones litúrgicas, que a fin de cuentas hunden sus raíces en la última cena y que la Iglesia ha venido celebrando y ha venido normando a través de los diferentes concilios, de qué manera nuestras propias celebraciones litúrgicas, ante todo, nos sirven, con toda esa historia detrás y con todas esas normas, cómo todo esto nos sirve para conectar de una manera más profunda con Dios. Eso es, a fin de cuentas, lo más importante de todo. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.